Lehendakaria, sailburuok, emakunderen adiskideok, eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Jakitun gara badakigu uztaileko agendek oso zirrikitu txikiak uzten dituztela, eguneroko lana ez den ezertarako ia tokirik ez, beraz horregatik ere bereziki eskertzen dizuegu gaur gurean izateko beta hartu izana. Egun hau benetan garrantzitsua delako, oso garrantzitsua emakunde egiten duzuen guztiontzat, izan ere ez baita alferrik 10 urtean egindako lanaren berri zuei ematea. Ematea baino gehiago zuei bueltatzea, zuena delako gaur aurkeztuko dugun lanaren emaitza. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en una jornada que va a ser una jornada de trabajo, para la que hemos querido reservar unas horas, decía en euskera, en un momento en el que sabemos que no es una tarea precisamente sencilla, ¿verdad? Es un tiempo que hemos reservado para conversar. Debería decir para seguir conversando, porque lo que hoy presentamos es el fruto de muchas horas de conversación, muchas horas de trabajo, en la que muchas personas, muchas organizaciones habéis generosamente puesto todo vuestro esfuerzo, con un objetivo: visualizar dónde estamos, hasta dónde hemos llegado después de 10 años de aplicación de una ley que ha sido, sin lugar a dudas, un hito. Legea 2005 urteko otsailaren 18an onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. Mugarri bat izan zen berdintasunaren aldeko arkitektura propio bat sortzeko lehen harria izan zelako hori. Horren gainean sortu dena gaur egun dakusagun egitura da, lorpen askoren iturburu, eta oraindik eginkizun dugun bidearen abiapuntua edo abiaburua. Zer erdietsi dugun, zer dugun jomugan, horixe da gaurko goiz honetan zuekin partekatu nahi duguna. Artean, legea abian jartzen ari zenean, berdintasuna oinarri duen gizartean aurrera egin beharra ezarri zen helburu nagusi bezala. Eta egia da, horretan dihardugula gaur egun ere, eta horretan ari zaretela zuek guztiok. Legea berak gainera ebaluatu beharra ezarri zuen bere eginkizunen artean. Nora goazen jakitea ezinbestekoa da, nun gauden jakitea ezinbestekoa den bezala. Gaur hemen erakunde publikokoak eta gizartearen erakundeak ere elkartu gara, eta lege honek ere horixe ahalbidetu du, eza? Herri paktu bat, herri hitzarmen bat, herri oso bat aurrera egiten komunean dugun helburu hori lortzeko. Gizarte berdintasunean oinarritutako gizarte baten aurrera egitea. La mañana nos va a llevar a repasar las 4 evaluaciones que componen esta gran evaluación, que complementan el trabajo que se ha realizado, en la que vuestra participación ha sido un elemento clave. 2 evaluaciones genéricas, cuantitativa y cualitativa, realizadas sobre el articulado de la propia ley, y 2 evaluaciones específicas, que son relativas a medidas concretas que están reguladas. Las evaluaciones previas del impacto en función de género en la elaboración de la normativa y las cláusulas para la igualdad en contratos y en subvenciones públicas. Hoy veremos de qué manera se han realizado estos procesos de evaluación y también, lógicamente, veremos cuáles son sus conclusiones. Habéis recibido a la entrada, creo que todos y todas lo hemos recibido, este cuadernillo. Veréis que tiene espacio para notas. No hace falta que lo vayamos rellenando en el momento, pero sí que es interesante que os sirva, por favor, como guía para ir tomando nota también y reflexionando a través del papel sobre vuestras propias opiniones y percepciones. En ese cuadernillo también podéis anotar las dudas que os surjan sobre todo lo que vamos a escuchar a lo largo de la mañana, y también esas preguntas nos las podéis trasladar a través de los hashtags de Twitter que podéis ver también en pantalla, berdintasunlegea, ley igualdad, porque vamos a estar siguiendo esta jornada también a través de Twitter para abrirlo a las personas que no han podido acompañarnos desde hoy. Horixe da gaur egingo duguna, lan asko dugu aurrean eta mamian sartzeko, niretzat hor eta plazerra da hitza ematea Izaskun Landaidari, emakundeko zuzendariari. Lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidenta, sailburuak, emakundeko idazkari nagusia, agintariok, berdintasunaren alde lanean zabizien pertsona guztiei, hemen hurbildu zareten guztioi, benetan
ongietorriak eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Benetan plazerra da gaur gela hau beteta ikustea. Gaur, emakumeen eta gizonen berdintasunerako legearen ebaluaketaren emaitzak ezagutarazteko bildu zaituztegu hemen. Eta nire lehen hitza eskerrak emotekoa da. Izan ere, legea onartu zenetik, herri honek hainbat pauso erabakigarri eman ditu berdintasunaren alde, eta pauso horiek guztiz ezinezkoak liratekeen erakunde publikoetan, mugimendu sozialetan, eta gure herriko hainbat entitate, talde eta pertsona inplikatuak egindako lana existitu izan ez balitz. Berdintasunak lan asko eskatzen du, baina baita ere borondatea. Eta administrazio publikoetan ardura dugun pertsonen kasuan, borondatea ezinbestekoa da. Tresnak behar ditugu, noski, baliabideak behar ditugu, baina borondaterik gabe ez dago aurrera egiterik. Horregatik, nire lehen hitzak, eskerritzak, urte guzti hauetan berdintasunaren alde inplikatu zareten guztientzat. Hemen horietako asko zaudeteta. Tresnak behar ditugula esan dut, eta azken urte hauetan benetan tresna garrantzitsu bat izan dugu. 2005 urtean emakume eta gizonen berdintasunerako legea onartu zenetik, berdintasunak izan du zeri heldu, izan du babesleku bat, indarra eman dion motor garrantzitsu bat, izan du egituratutako bizkarrezur bat. Erabakigarria izan da zalantzarik gabe herri honek egun duen berdintasun mailarako duela 12 urte Eusko Legebiltzarrak onartu zuen legeak. Eta gaur jakin nahi dugu zer gertatu den urte hauetan, zertan izan dan lagungarri legea eta zertan ez dituen bere helburuak lortu. Horretarako ebaluazioa egin dugu eta segidan honen emaitzak benetan interesgarriak kontatuko dizkizuegu. Interesgarriak emaitza hauek iparrorratz baten antzera laguntzen digutelako etorkizunean eman beharreko pausoak erabakitzen. Emaitzak baliotsuak dira, bai, baina ez da emaitza soilik ebaluazio honen alderik garrantzitsuena. Baizik eta prozesua bera ere izan da aberasgarria. Nola egin dugun. Horrek ere balio erantzi bat eman dio ebaluazio honi. Euskadiko demokrazia eta herritarren parte hartzeari buruzko liburu zuriaren irizpidei jarraituz egindako ebaluazioa da. Alor publikoa, kolektibotik eraiki aldela erakutsi du, eta hiritarren parte hartzean oinarritutako politikak sustatu aldirela. Eta honetan, alde guztiek irabazten dugula. Ebaluazio hau egiteko, administrazioko agenteen iritzia eta valorazioa jasotzeaz gain, hainbat pertsona, talde eta entitate publiko eta pribatuena ere jaso dugu. Lan ildo berezi bat ireki genuen emakumeen taldeekin eta talde feministekin haien ikuspegi estrategiko baliagarria kontuan hartzeko. Horrela, ebaluaketa kualitatiboaren prozesuak 96 pertsona eta 57 entitate ezberdinen iritziak jaso ditu. 150 ikuspuntu ezberdin baino gehiago, ebaluazioa benetan aberastu dutenak. Eta 4 ebaluazioak kontuetan hartuta, 4 pertsonek parte hartu dute. Es necesario agradecer y poner en valor la participación de todas las personas que han hecho posible la evaluación de la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. Y es que es una evaluación cuyo valor no reside únicamente en los resultados, sino en el proceso mismo, un proceso participativo, una evaluación que ha sido realizada de acuerdo con los principios del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, que plantea promover una cultura participativa basada en la colaboración entre administraciones y ciudadanía. Ha recopilado, como decía, la opinión total de 96 personas, 57 organizaciones, lo que suponen más de 150 puntos de vista diferentes, puntos de vista cualificados y con conocimiento sobre la ley y su aplicación. Y si contamos las 4 evaluaciones realizadas, han sido más de 400 las personas que han participado. En el desarrollo de este proceso hemos contado con el acompañamiento de la DACIMA
Innobasque, de la Comisión Consultiva de Emakunde. Igualmente hemos podido contar con los resultados del sociómetro vasco realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno, así como con el apoyo de Irekia, donde hemos difundido el proceso de evaluación de la ley y se han abierto canales de comunicación para posibilitar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la misma. Creo que las administraciones públicas no tenemos que tener miedo a la participación ciudadana y al contraste social. Creo que la decisión tomada en Emakunde de realizar esta evaluación y de esta manera tan participativa fue una decisión que podemos calificar como valiente. Y creo que también en ello ha tenido mucho que ver la gente de Emakunde. Personas implicadas, comprometidas, dispuestas siempre a innovar, a asumir nuevos retos. Por tanto, mi agradecimiento. Y agradecer hoy expresamente a Noemí Alangua, que es la responsable del área desde la cual se ha coordinado la evaluación, y también a nuestra anterior secretaria general, Ana Alberdi, que tanto puso en esta evaluación, así como en todas las cosas que hacía en Emakunde. Por tanto, mis primeras palabras sirvan para subrayar este proceso participativo que ha hecho posible esta evaluación y para agradecer a todas las personas que han participado. Mi segunda reflexión se refiere al propio hecho de autoevaluarse. Creo que las políticas de igualdad de este país se han convertido en modelo, entre otros aspectos, por su compromiso evaluador. Para mejorar es necesario evaluarse constantemente y esta evaluación que hoy presentamos es un ejemplo del compromiso por querer mejorar. Como bien sabéis, la evaluación viene derivada de un mandato legal, una muestra más de que la ley cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación muy exigente. Una vez puesta en valor la participación y el compromiso con la evaluación constante, me quiero referir también al valor que tiene la propia ley. Sin duda, la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres supuso un punto de inflexión en la historia de las políticas de igualdad en la Comunidad del País Vasco. Fue una ley que no nació de la nada y yo creo que conviene recordarlo. Tenemos que tener en cuenta que el nacimiento de la ley viene provocado, por una parte, por la demanda social proveniente de los movimientos feministas y sociales de nuestra comunidad. Y, por otro lado, por los mandatos internacionales que requerían la elaboración de una normativa y por el antecedente que supuso el trabajo previo en políticas de igualdad en nuestro país. Pero todo esto no hubiera desembocado por sí solo en la elaboración y en la aprobación de la ley si no hubiera existido un ingrediente que es fundamental para las políticas de igualdad y al que he hecho referencia en el inicio, la voluntad. Todos los antecedentes que he citado confluyeron con la voluntad política que favoreció un gran consenso y derivó en la aprobación de esta ley. Legeak parte hartzea sustatu zuen hasieratik, bere elaborazioan parte hartu baitzituzten emakumeen elkarteek, Jaurlaritzako sail ezberdinek, foru eta tokiko administrazioek eta legebiltzarreko talde politikoek. Legeak aurreikusitako aurrerapen asko elkarlanari esker lortuz joan dira eta erakutsi digu elkarlana, parte hartzea eta koordinazioa ezinbestekoak direla berdintasunaren bide honetan. Legeak marko ofizial bat eman zien berdintasun politikei, egonkortasuna eman zien eta aldaketa politikoen aurrean babes bat. Lan ildoak egituratzea ahalbidetu zuen eta egitura iraunkorrak sortzea. Hoy podemos decir que esta ley ha sido pionera y referente para otras muchas leyes de igualdad en el Estado español. Su implementación, en la que han tenido que ver muchísimas personas, habéis tenido que ver muchísimas personas implicadas desde diferentes ámbitos, ha sido también premiada a nivel internacional. Y las evaluaciones realizadas muestran que ha permitido un avance importante en la construcción de la capacidad para incorporar la perspectiva de género en la actividad de las administraciones públicas vascas.
Ebaluazio honi esker, ikusi da emakume eta gizonen berdintasunerako legea tresna juridiko eraginkorra eta baliagarria izan dela. Legearen lehen 5 urtetan lortutako aurrerapen asko, finkatzen eta bermatzen lagundu duelako hurrengo 5 urteetan. Honekin batera, tresna eraginkorra izan da eta izaten jarraitu dezake berdintasun politiken garapenean aurrera egiteko. Bereziki, baliabide ekonomiko eta pertsonalei dagokionez eta baita ere sektore bakoitzaren alorrean zeharkakotasun estrategia areagotzeko. Ha sido, por tanto, un instrumento jurídico útil y eficaz y continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad. La ley ha contribuido a consolidar una importante estructura organizativa, una arquitectura para la igualdad, que ha permitido que incluso en épocas de crisis el personal y el presupuesto dedicado a la igualdad se haya mantenido sin grandes retrocesos. Una estructura que ha incidido especialmente en el ámbito público, en el que el despliegue y la coordinación entre instituciones a nivel autonómico, foral y local ha convertido a nuestro país en referente. La colaboración y las líneas de trabajo conjuntas entre administraciones de diferente color político es uno de los logros que se destacan en esta evaluación. También su carácter evaluador, que ha sido ampliamente reconocido y que ha aportado innovación, participación, transparencia y rigor, así como su carácter planificador, con un importante despliegue de planes para la igualdad. La obligatoriedad de la ley ha sido otra de las características destacadas de la evaluación, que ha supuesto un impulso indispensable para exigir la aplicación de medidas de igualdad en las administraciones públicas. La integración de la perspectiva de género en los procesos de contratación pública o el procedimiento ya consolidado para evaluar el impacto en función del género de las normas en Gobierno vasco son ejemplos de ello. También ejemplos exportables a nivel internacional una vez que ambas actividades han sido internacionalmente reconocidas. La evaluación muestra, asimismo, que el marco normativo también tiene sus debilidades. El ámbito privado es una de ellas. Las limitaciones en el ámbito competencial y sancionador para incidir sobre el sector privado convierten en reto la posibilidad de reforzar el carácter proactivo de la ley. Otro de los retos es el de avanzar a la velocidad necesaria en la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo y la igualdad de trato. Hay creencias todavía muy arraigadas en nuestra sociedad que una ley por sí sola no puede transformar. El cambio de valores y la transformación social es un trabajo que va más allá de la trascendencia de la ley, que nos interpela a todos y a todas, pero la ley puede ser una herramienta que continúe legitimando el cambio. Gauza asko erakutsi dizkigu ebaluazioak eta horietako bat da legeak eragina izan duela herritarren berdintasunaren inguruko sensibilizazio eta kontzientziazioan, eta honek hiritarrek eta euren eskaerak areagotzea eta exigentzia maila handiagoa izatea bultzatu duela. Inoiz baino gehiago eskatzen digute hiritarrek lan egiteko alor honetan, eta eskaera honi erantzuna eman behar jako. Eta hor dago gure erronka nagusia, baina baita aurrera jarraitzeko dugun indar handiena ere. Hiritarrek aurrera pausoak onartzen dituzte. Legeak oinarria jarri dituela uste dute berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko, baina gehiago eskatzen dute. Aurrera jarrai dezagun eskatzen digute, indar gehiagoz eta eraginkortasunez lan egiten jarraitu dezagun. La evaluación nos ha permitido constatar el alto nivel de sensibilización y concienciación de la ciudadanía con respecto a la igualdad y su espíritu crítico con la desigualdad. Y esto se traduce en un nivel de exigencia también elevado con respecto a las políticas de las instituciones en la materia. Nuestro reto requiere un esfuerzo político y ciudadano que esté a la altura de la dignidad de todas las personas. Y este esfuerzo requiere la voluntad política y el compromiso de la ciudadanía, el personal, que apueste
que apueste por la igualdad como una estrategia de país. Hasieran esan dudan bezala, gaur hemen berdintasunaren alde lan egin duen jende asko dago, lan egin dugun, lanean gauden jende asko dago, berdintasunak merezi duela sinisten dugu eta horregatik haren alde lan egiten dugu. Gutariko bakoitzak dagokigun alorrean oraindik indar eta konbentzimendu handiagoz egiten jarraitu dezagula eskatuz bukatu nahi dut. Herri honek berdintasuna eskatzen duelako, herri honek berdintasuna merezi duelako. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Izaskun zure hitzengatik, mila esker egindako lanaren lehen zertzeladak emateagatik. Arkitektura oso bat sortu da, herri oso bat dagoelako eskakizun honen atzean eta herri agintari gorena Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna dugularik, berari emango diot jarraian hitza, Inigo Urkullu. Eusko Legebiltzarburu Anderea eta zu bezala gaur bertoratu zareten herri agintari, herri ordezkari guztiok, Emakunderen zuzendari orokorra, idazkari nagusia, nire omenez, zure omenez ere nire hitzak, jaun Andreok, etorritako guztiok eta hashtagen bitartez eta jarraitzen duzuen hori ere, egunon eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Lehen egunetik, emakume eta gizonen berdintasuna gure agendan dago, gure egutegian dago, gure lehentasuna da. Gobernu programak berdintasunerako hainbat helburu jasotzen ditu, eta gure gobernuaren plan estrategikoen artean berdintasunerako plana dago. Argi daukagu berdintasunaren alde lan egitea positiboa dela. Alde batetik, giza eskubideak sustatzen ditugu. Bestetik, gure herriaren garapena, berrikuntza eta aberastasuna areagotzeko oinarri bat eraikitzen ari gara. Izan ere, berdintasunaren aldeko apustu irmoa egiten duen eta egiten duten herriek, garapenaren eta bikaintasunaren aldeko apustua egiten ari dira. Hemos logrado el 5º puesto comparativamente en el índice de igualdad de género europeo, por detrás de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, y por delante comparativamente de 24 estados de la Unión. Este logro no nos puede llevar a la autocomplacencia. Debe convertirse en un aliciente para seguir trabajando por la igualdad. De hecho, a pesar de los avances y de que nuestras políticas son un referente para otras instituciones, el índice se sitúa aún en los 58,5 puntos. Esto demuestra que incluso los países más avanzados se encuentran a medio camino de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. Estamos a medio camino. Sigue estando lejos el objetivo de la igualdad plena, real y efectiva entre mujeres y hombres en todas las esferas de nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo. También he de decir que estamos comprometidos. El camino es ya más corto y sin retorno. Nuestro paso es firme. Queremos que la igualdad normativa se traduzca en igualdad real y efectiva. Por tanto, tal y como recoge nuestro programa de gobierno, el objetivo es ambicioso y difícil. Es aspirar al 4º puesto comparativo en el índice europeo de igualdad. Es avanzar. Gure herriak aurrean erronka handia du. Une honetan, Euskadi, esan bezala, 5. postuan dago Europa mailako genero berdintasunaren indizean. Suedia, Finlandia, Danimarka eta Herberen atzetik. Ez da nahikoa, eta indize hau hobetzen jarraitu behar dugu. Jakin badakigu, sexuen arteko berdintasunean aurreratuenak diren herriak ere emakume eta gizonen arteko berdintasun erreala lortzeko erdibidean daudela oraindik. Badakigu beraz, erdibidean gaudela.
Aurrera egiten jarraitu behar dugu eta gure hurrengo erronka 5. postutik 4. postura heltzea izango da. Ez da erraza, baina gure jomuga da, helburu hau gobernu programan jasota dugu eta guztion helburua da beraz. Nuestro compromiso con la igualdad es un compromiso con la excelencia. Quiero poner en valor la mención a la autoexigencia mostrada por las políticas públicas de igualdad con la autoevaluación y la mejora continua. La evaluación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres es un ejemplo de exigencia. Una exigencia aplicada también a otros proyectos como la autoevaluación para la mejora en los servicios a las mujeres víctimas de violencia. Es necesario evaluar para mejorar, evaluar para conocer de primera mano los efectos de las políticas públicas y poder corregir, poder afinar. Evaluar para dar voz a la ciudadanía y fomentar la participación social. La evaluación es, en nuestro modelo, una herramienta de participación y transparencia, un instrumento al servicio del buen gobierno. El 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2018-2021, en proceso de elaboración, es uno de los 15 planes estratégicos de nuestro Gobierno. Nuestro programa adquiere compromisos como impulsar la igualdad en el ámbito laboral, erradicar la violencia contra las mujeres o impulsar la igualdad como pilar fundamental del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible integra la igualdad. Nuestras políticas están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 fijados por Naciones Unidas. Debemos recordar que el objetivo número 5 es la igualdad de mujeres y hombres. Este objetivo nos recuerda que poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas es un derecho humano básico y tiene, además, un efecto multiplicador en todas las áreas de desarrollo. Hoy conocemos los resultados de la evaluación de una ley que supuso un antes y un después en las políticas de igualdad de nuestro país, una ley cuya implementación ha sido premiada por Naciones Unidas. Esta evaluación, tal y como ha adelantado la directora general de Emakunde, ha puesto de manifiesto que la Ley para la Igualdad ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz y que continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad. Pero la evaluación nos dice algo más. La ley ha impulsado la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la igualdad. Esta mayor conciencia social ha traído consigo que exista un alto nivel de exigencia en relación a las políticas de las instituciones en materia de igualdad. La sociedad es exigente y debemos ser capaces de dar respuesta positiva a esta demanda. El camino es transversal, esto es, aplicar el enfoque de género en todas las actividades y procesos de las administraciones públicas. Solo así lograremos nuestro objetivo, que la igualdad sea una política de país y que este país se convierta en modelo de igualdad. Guztion konpromisoa den ideia honekin bukatuko dut. Berdintasuna herri politika bat behar du izan, eta honen bidez Euskadi eredugarria izan behar da berdintasunaren arloan. Eskerrik asko denoi egindako lanagatik eta jarrai dezagun elkarrekin auzolanean berdintasunaren bidean aurrera egiten. Berdintasuna etengabeko jomuga da eta izan behar da. Eskerrik asko eta egun ona izan. Eskerrik asko, lehendakari, zure hitzengatik. Bidea eta markoa izan da lege hau, eta aurrera begira zer izango duen ere, legeak berak erakusten digu bere baitan hartu duelako. Etengabeko ebaluazio hori eta aldian aldiko ebaluazioa egin beharra. Sobre los retos y sobre lo que tenemos que seguir recorriendo vamos a hablar largo y tendido a lo largo de esta mañana. Vamos a empezar, eso sí, repasando brevemente
¿Cómo ha sido esta evaluación y cómo se ha realizado? Hemos indicado que la evaluación está compuesta de 4 evaluaciones realmente. Eta horietako baten behar bada orokorragoa den horretan jarriko dugu berehala begirada izan ere, lehendabiziko hori kualitatiboa da, hau da eguneroko lanaren gainean eta adierazlen gainean oinarritua, baina begirada pixka bat altxatzera eramaten gaituena. Y para eso voy a pedir que me acompañe en la mesa Igor Aedo, eskerrik asko Igor. Está a la cabeza del grupo que ha realizado esta primera evaluación. Igor, suerte de cura. Decía que estaba a la cabeza de este grupo, pero hay que citar que es un grupo amplio que ha trabajado muy profundamente, como vamos a poder ver enseguida, ¿verdad? Es un grupo de investigación consolidado Parte Hartuz, estudios sobre democracia y participación de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Igor Aedo Urruchaga, Jone Martínez Palacios, Tania Martínez Portugal e Idoia del Hoyo Moreno. No sé si están todas por aquí, pero en cualquier caso a todas estas personas muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo. Igor es profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y en este momento director del departamento. Ha sido responsable del máster en Participación y Desarrollo Comunitario. Ha participado en una lista larguísima de proyectos, en una veintena de proyectos de investigación aplicados en municipios de nuestra comunidad autónoma y junto con Jone Martínez ha venido trabajando en la identificación de los problemas para la participación de las mujeres. Pues vamos a entrar en materia, si te parece. Voy a ver si soy capaz de localizar lo que necesitamos para no perdernos demasiado. Vamos a ver. Con un poco de suerte lo consigo, ¿eh? Aquí estamos. Bien. Pero antes de empezar a charlar sobre esto, quería preguntarte cómo arranca un proceso de esta profundidad. ¿Cuál ha sido el punto de partida, Igor? Gracias, Pili. Pues supongo que Tania, que está entre nosotros y nosotras, compartirá conmigo que arranca con mucho miedo y con mucha responsabilidad, porque sinceramente, a pesar de tener bastante experiencia y trayectoria en el análisis de procesos participativos y en la evaluación de políticas públicas, pues nos enfrentábamos ante una cuestión, todas las cuestiones son importantes, pero las cuestiones que afectan a la dignidad de las personas y que se concretan en el sufrimiento, en muchas ocasiones privado, de prácticamente la mitad de la población, pues te generan una sensación de responsabilidad grande, ¿no? Y sobre todo porque éramos perfectamente conscientes de que nos encontramos ante un avance en el ámbito institucional importante, casi no equiparable con el resto de comunidades cercanas, pero a su vez también con una tensión por parte de una sociedad con un alto nivel de responsabilidad y exigencia, lo que nos obligaba a tratar de conjugar una lógica que, siendo responsable con la opinión y respetuosa con la opinión crítica de las personas, también pudiese tener un componente positivo que, lejos de llevarnos a una visión negativa, nos impulsase a seguir profundizando, ¿no? Desde esa perspectiva, el punto de partida, en el que nos situamos, pues fue bastante gratificante, porque encontramos en Emakunde una gran voluntad y generosidad, voluntad para asumir una evaluación cualitativa que, más allá de los aspectos formales, posibilitaba identificar aspectos sutiles y en muchas ocasiones ocultos de la evaluación, es decir, permitía desvelar algunos elementos que nos iban a hacernos sentirnos menos tranquilos, una voluntad y generosidad política importante también para garantizar la impresencia ya desde el comienzo de todos los discursos, teniendo en cuenta que se pudiese facilitar una perspectiva crítica, pero conjugar esa perspectiva crítica con una visión proactiva, ¿no? Y finalmente una voluntad también y generosidad para articular diferentes perspectivas sectoriales a través del grupo motor encargado de la dinamización del proceso de evaluación participativa, en el que contamos con el apoyo incondicional de personas de Emakunde, personas de Innovasque, del Gobierno vasco, de la consultiva y también del equipo de investigación. Y todo hay que decirlo con recursos humanos y económicos y un respeto absoluto a la autonomía investigadora del equipo, ¿no?
el reto era grande no solo por la responsabilidad ante los que nos enfrentábamos, sino también por la diversidad de sectores que íbamos a analizar. Queríamos hacer una evaluación cualitativa que incorporase la perspectiva de los sectores políticos, de los sectores técnicos, de los profesionales y las profesionales que están trabajando en este ámbito, pero también de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y también de espacios vitales que tienen una importancia y una relevancia y que también existen, ¿no? Personas con sus características, con sus dificultades y con sus posibilidades, ¿no? Retos y dificultades derivadas de la complejidad del análisis de la escala administrativa, analizar todas las estructuras administrativas de la comunidad autónoma del País Vasco, analizar las diferentes estructuras de coordinación, analizar las estructuras de implementación, etcétera, ¿no? Y finalmente, un reto y una dificultad para tratar de abordar y tratar por lo menos de respetar la pluralidad de acercamientos a las políticas de igualdad, sabiendo que existen acercamientos en los cuales la relación institucional es absolutamente normalizada, pero también sabiendo que existen colectivos sociales que rechazan o por lo menos se ausentan de la relación con el ámbito institucional y que considerábamos que su voz también tenía que estar presente. ¿Cómo conjugamos estas amenazas? A través del equilibrio entre las participantes, permitiendo que estuviesen personas empoderadas, como todos y todas las que estamos hoy aquí, pero también personas que se encuentran en muchas ocasiones en su vida en posiciones subalternas, que no han tenido la oportunidad de participar en la red pública, en la cosa pública, ¿no? Ir a buscarles y no solo encontrarlos o encontrarlas, ¿no? Y también equilibrio en el contenido. Insisto en esa cuestión porque creo que es importante hacer justicia con las críticas, evitando una evaluación complaciente que nos llevaría a algo de los grandes riesgos, que es el espejismo de la igualdad que se ha detectado en esta evaluación. Cuando creemos que la igualdad la hemos alcanzado, estamos preparados para regresar y retroceder a grandes pasos, ¿no? Pero también, además de evitar esta evaluación complaciente, pues también reflejar los avances y evitar el derrotismo, ¿no? Que es una cuestión importante y que se tiene que reconocer todo el esfuerzo y de todas las personas implicadas, ¿no? Es importante, como punto de partida, señalar lo que significa la política. La política es el único instrumento que tenemos las personas para resolver las desigualdades y los conflictos sociales, generando normas de obligado cumplimiento. Es la única forma de resolver los problemas más allá de soluciones particulares y privadas. Hasta ahora se denominaba violencia doméstica porque se consideraba que el maltrato a las mujeres era una cuestión privada. Pero la politización posibilita que después de una demanda social la política intervenga generando normas, en este caso, por ejemplo, una ley. Por lo tanto, es importante saber que en un primer momento esta comunidad, o recordar que en un primer momento esta comunidad, ya en la transición y en los primeros años de la democracia, cuenta con el apoyo y con la fortaleza del movimiento feminista que es capaz de lograr esta politización, pero que ese testigo también es recogido por el ámbito institucional. Y desde esa perspectiva, el hecho de que exista una ley de igualdad es la forma en la que se visibiliza esa politización. Ya no es un asunto privado, sino que es un asunto público y además normativizado, y las leyes son de obligado cumplimiento. Es una ley que se asienta en un enfoque que entiende la igualdad como guía y de toda la lógica de las políticas públicas, y es evidente en esta evaluación que esta ley ha generado indudables avances que se muestran en un cambio en las relaciones sociales a favor de la igualdad. Pero también es cierto que, a pesar de identificar esos avances en las relaciones sociales y que explican el por qué hemos obtenido los resultados que se han mencionado previamente, a pesar de ello siguen existiendo resistencias, límites y retrocesos que se hacen evidentes. Se nos hacía difícil ser capaces de poder comprender esta lógica esquizofrénica, ¿no? En la que por una parte tenemos una serie de elementos absolutamente positivos, pero de repente nos encontramos con bofetadas de la realidad, ¿no? Y la forma en la que tratamos de resolver este dilema para tratar de encarar la evaluación era tratar de comprender esta lógica, ¿no? En primer lugar, comprendemos esta lógica porque estamos hablando del sistema de dominación y los sistemas del sistema de dominación más acabado de la historia de la humanidad. Pueden existir formas de articulación del poder de arriba abajo, como el Estado, que pueden durar siglos. Puede existir formas del poder de arriba abajo, como determinados sistemas económicos, que pueden durar siglos, pero, sin embargo, el patriarcado lleva milenios. Estamos hablando del sistema de dominación más largo de la historia de la humanidad y que, por lo tanto, está más encarnado, más interiorizado. Lo tenemos metido en las entrañas, los hombres y las mujeres. Pero no todo es negativo. También esta lógica de ida y vuelta, esta lógica de avances pero retrocesos, se entiende porque la sociedad se va haciendo más exigente a medida que se politiza. Y en la medida en que la sociedad es más exigente, lógicamente los retrocesos se hacen más visibles, no se hacen ocultos. Por lo tanto, para nosotros y para nosotras es importantísimo señalar que la visión crítica, en el caso
de las políticas de igualdad es el reflejo de la madurez social y es una presión, una tensión que posibilita que se avancen en los cambios más allá de las relaciones entre las personas. Y os estaréis preguntando por qué estoy hablando tanto de relaciones entre las personas. A la hora de comprender esta lógica de idas y avances, identificamos dos tipos de posibilidades. Por una parte, nos encontramos con unas relaciones sociales que se establecen entre personas en el cara a cara. Más o menos. Es más complejo, pero más o menos. Estamos hablando de relaciones en las cuales es fácil que podamos utilizar lenguajes no genéricos, es fácil que podamos, digamos, dar la posibilidad de voz o incluso los hombres callarnos. Es posible en ese trato del tú a tú avanzar en la igualdad. Sin embargo, también es importante señalar que además de estas relaciones entre personas, existen relaciones entre grupos, entre colectivos, entre categorías. Y estas relaciones, a pesar de que las personas se traten de tú a tú y con respeto, siguen asentadas sobre las lógicas de la desigualdad del poder y la subalternidad. Por eso, en un caso, podemos avanzar en el uso no exclusivo del lenguaje, pero, sin embargo, no podemos romper no podemos desplazarnos del suelo pegajoso o romper el techo de cristal, ¿no? Es decir, además de los avances entre esas relaciones, hay profundas desigualdades entre categorías sociales y su eliminación supone la limitación de los sectores que son los privilegiados. Una ley, por lo tanto, puede ayudar en la transformación de esas relaciones sociales, lo está haciendo, eso es evidente, pero por sí sola no puede modificar este segundo elemento, las correlaciones sociales de fuerza que siguen sosteniéndose en una lógica basada en un sistema de dominación masculina. Desde esta perspectiva, a pesar de los cambios que hagamos en las relaciones sociales, los productos que generemos serán patriarcales. ¿Por qué? Porque seguimos estando sometidos a un sistema en el que todavía la desigualdad está permanente. Esto es muy visible en el hecho de que yo esté aquí, siendo un hombre, hablando de la evaluación de la ley de igualdad y tener a mi compañera Tania abajo y a otras dos compañeras, pues digamos que no están presentes, ¿no? ¿Qué refleja esto? Lo que refleja es que la estructura académica universitaria, la estructura de investigación sigue siendo patriarcal. ¿Qué podemos hacer quienes somos conscientes de estas cuestiones? Ser capaces de trabajar en equipo, rompiendo esas relaciones de poder a través de las relaciones personales, pero también visibilizando que las relaciones de poder existen y que quizá avanzaríamos mucho si el año que viene o dentro de 5 años, en lugar de estar un hombre, estuviese también una mujer al frente de este equipo de investigación, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que nos afecta a todos y todas, evaluadores y evaluados. La norma es imprescindible, es el suelo en el que apoyamos, pero se necesita de algo más, de la consideración de la igualdad entre hombres y mujeres como una política de país capaz de movilizar a la sociedad y los recursos institucionales con tanta intensidad como nuestra comunidad ha logrado en otras facetas en su historia reciente. Es un punto de partida y una conclusión. Igor, esta situación enormemente compleja, no cabe la menor duda. Además de esta lógica que creo que en la evaluación denomináis como pendular. Es algo ida y vuelta, ¿no? Espejo y espejismo también en muchos casos, ¿verdad? El objetivo es evaluar de qué manera la ley ha contribuido a esos principios que señalaba. Izaskun nos ha dado algunas de las magnitudes del proceso general de la evaluación y realmente es impresionante. Me gustaría que entrásemos a ver cómo es ese proceso realmente. Sí, bueno, ¿Cómo ha sido en vuestro caso? Fue un proceso vertiginoso en el tiempo y a pesar de todo conseguimos hacerlo, por lo menos yo creo que con la suficiente garantía de, yo creo, un trabajo mínimamente bien hecho, ¿no? También es cierto que lo vertiginoso a veces es necesario para no perdernos en estos limbos, ¿no? Y las cosas necesitan avanzar e impulso, ¿no? Eso obligaba también a una estructura de pilotaje de todo este proceso. Para nosotras era bastante complicado abordar un reto como este en la soledad. La soledad investigadora es necesaria para tener autonomía, pero también necesitábamos acompañantes, guías, bastones que nos ayudasen a abordar esa realidad. Y por eso uno de los grandes elementos importantes fue la conformación de un grupo motor en el que, además de las personas que constituíamos el grupo de investigación Parte Artus, estuvimos compartiendo opiniones, reflexiones junto con representantes de Emakunde, representantes de la Comisión Consultiva, de DACIMA,
Innovasque y también con Elena, la responsable de la evaluación cuantitativa. Las funciones de este grupo motor eran contribuir con aportes a la marcha del proceso de evaluación, también garantizar la pluralidad de los acercamientos y de los sectores considerados. Siempre es difícil agotar el abanico de posibilidades, pero por lo menos intentamos cubrir el máximo de esa diversidad, y también legitimar las elecciones metodológicas, las técnicas que utilizábamos para esta investigación, facilitando el seguimiento y la comprensión de los resultados, ¿no? Por lo tanto, fue un trabajo, yo creo que, que todos y todas quienes estuvimos presentes, lo llevamos con mucha responsabilidad y también con bastante ilusión, ¿no? En los procesos participativos, nosotros y nosotras en Parte Artus siempre utilizamos la metáfora de la triquitrisa. Para que la triquitrisa suene, primero tenemos que coger aire, y una vez que hemos cogido aire, entonces cuando lo expulsamos, y eso se convierte en música, ¿no? Por lo tanto, para nosotras los procesos participativos tienen que tener siempre dos fases en cada etapa, es decir, en la etapa de evaluación, en la etapa de implementación, en la etapa de diseño, pero siempre dos fases, una fase de apertura para coger aire, una fase de cierre para expulsar música, ¿no? La fase de apertura significa el tratar de llegar al máximo de discursos, al máximo de personas, es decir, lograr el efecto bola de nieve, ¿no? Que la bola, una vez que rueda, ya no se llena de más nieve, porque hemos tratado de saturar todas las opiniones, ¿no? ¿Cómo hicimos esa fase de apertura? Primero con una jornada de formación y también de difusión de la dinámica, abordando una cuestión que se plantea como uno de los grandes retos de las políticas públicas, que es el reto de la interseccionalidad. Y me vais a permitir brevemente que explique en qué consiste la interseccionalidad. Cuando las mujeres norteamericanas se enfrentaron al machismo, se encontraron algunas otras mujeres que ellas tenían más dificultades que otras, y una se miró al espejo y se vio que era negra, y entonces esa mujer negra al final lo que reflexionó es que las mujeres negras tienen más dificultades que las mujeres blancas, pero a su vez las mujeres negras con movilidad reducida tienen más dificultades que las mujeres negras, que a su vez tienen más dificultades, etcétera. Además, nos podemos encontrar en nuestras facetas, en las facetas de la vida, incluso probablemente en los cargos institucionales, con que en unas ocasiones estamos en una posición, por así decirlo, de poder, y en otras ocasiones estamos en una situación de subalternidad. Hoy estamos al mando del buque, pero nos juntamos con otra persona que a su vez está en una posición de jerarquía. Esto que nos permite ver que no existe un sujeto único, porque el sujeto, me vais a perdonar, que está presente en esta sala, que estamos presentes en esta sala, no somos representativos de la sociedad, somos representativos del sector más empoderado de la sociedad. Todos y todas somos blancos, todos y todas somos de clase media, todos y todas probablemente tenemos estudios. La perspectiva interseccional nos permite ver toda esa variabilidad. El mapa ya no es un mapa que se corta en piezas iguales, sino que es un mapa que se atraviesa por diferentes fracturas. Y eso es muy importante porque cuando hacemos las políticas públicas, podemos hacer políticas públicas solo para unos determinados sectores y dejar de lado a otros sectores, o incluso podemos hacer políticas públicas solo para los sectores minoritarios y dejar de lado también a los sectores mayoritarios. Por lo tanto, la llamada de atención se refiere a la absoluta complejidad de nuestras sociedades y la toma de conciencia de que las decisiones políticas que hagamos son decisiones políticas que como punto de partida tienen que orientarse a tratar de llegar no solo a los sitios en los que la luz siempre llega, sino también a los sitios en los que siempre hay sombras. Por lo tanto, tratamos de reflexionar al comienzo de esta investigación con gente que está trabajando desde la perspectiva teórica, pero también aplicada en la interseccionalidad, gente de municipios que ya no hablan de juventud o tercera edad, sino, por ejemplo, de ciclos de vida, con lo cual atraviesa constantemente todo, porque al final, ¿quién están cuidando a nuestros hijos e hijas? Nosotros, nosotras, nuestros haitites, nuestras amamas, estamos todos atravesados, ¿no? Bueno, pues trabajamos a partir de esta jornada y después hicimos 2 talleres de contraste con personal técnico y también con colectivos sociales. Queríamos tener una fotografía inicial al comienzo de la investigación para contrastarla al final de la investigación, es decir, comenzar con el proceso de apertura para luego, cuando identificásemos los elementos clave, tratar de cerrarlo, ¿no? Además de estos talleres de contraste técnico y social, realizamos entrevistas a 13 mujeres y 3 hombres que identificamos como informantes estratégicos, personas que tenían unos conocimientos, bien fuese por su profesión, por su vida, etcétera, muy claves para entender las políticas y los avances de las políticas de igualdad. Utilizamos la plataforma Irekia y aprovechamos la oportunidad que nos ofrecía el Gabinete de Prospección Sociológica para introducir una serie de preguntas en el sociómetro vasco. Una vez que hicimos este proceso de apertura, nos lanzamos al análisis sectorial. La ley se establece en diferentes sectores, teníamos que abordarlos todos, lo que nos lleva a un proceso de trabajo en el cual participan 72 mujeres y 3 hombres a través de 24 entrevistas en profundidad,
9 grupos de discusión y una técnica Delphi, que es una técnica, digamos, más específica, que requiere más trabajo, más, entre comillas, esfuerzo por parte de las participantes. Y sobre la base de esta documentación, monumental por otra parte, pues teníamos que hacer lo más complicado, que es esa fase de cierre, ¿no? Esa fase casi, bueno, pues de alfarería, ¿no? A través de una devolución telemática a todas las participantes, con 2 sesiones de cierre con colectivos de la consultiva y del talleres de contraste técnico, y luego con 4 foros de deliberación por enclaves, que es una técnica específica en la que lo importante es que las personas se sientan cómodas, que compartan identidades, para de esa forma no tener que empezar a contar la vida de quién soy. En muchas ocasiones, por ejemplo, en un taller, en un grupo de discusión, nos encontramos con una técnica de igualdad, con una persona de una asociación, con otra persona. Cada uno tiene unas posiciones muy diferentes y es necesario en muchas ocasiones que sepan quién es cada cual para tratar de llegar a un mínimo común denominador. La técnica del taller por enclaves se caracteriza porque coges a personas con identidades muy comunes, por lo tanto no se tienen que presentar. Pueden pasar directamente a hablar de los temas que comprenden y saben perfectamente que les atraviesan igual, ¿no? Bien. Este cuadro resume un poco la lógica del acordeón que mencionábamos, y esto, bueno, pues es una diapositiva pues un poco sosa, pero realmente refleja la potencia y el esfuerzo realizado. Txikitilarien antzera orduan, zabaldu, itxi guazen ikustera orain, hor guazen ikustera zer den jaso duguna. Vamos a ver a qué suena esta música, porque voy a pedirte que entremos a ver algunos de los resultados. Estamos hablando, en cualquier caso, de esta parte de valoración cualitativa. Sí. Es un trabajo que exige, bueno, pues poner también en común diferentes puntos y visiones, y un esfuerzo necesariamente también de selección de todo lo recibido. Hay que ver cuál es la tecla que en un momento dado conviene destacar sobre las otras. Entiendo que tampoco habrá sido sencilla. No, ha sido muy complicado porque la verdad es que la información que había era grandísima, ¿no? Y pues ser capaces de gestionar esa información pues es casi un trabajo de artesanía, y en muchas ocasiones siempre te queda la duda cuando revisas los documentos de aquello que se te quedó en el tintero, que era tan importante, ¿no? Pero bueno, así es la vida, no somos perfectos y para eso estamos, ¿no? Para seguir avanzando. Como resultado preliminar, un resultado, digamos, general, ¿no? La ley visibiliza cosas que ya se han mencionado, ¿no? Visibiliza el compromiso político y sirve de instrumento de legitimación para las políticas de la igualdad. Las leyes no son de cumplimiento voluntario. O sea, las leyes se cumplen y esto es una ley. Por lo tanto, para aquellas personas que quizá tengan que recordarlo durante muchos años, esperemos que pocos, pero seguro que durante muchos años seamos realistas, también es una herramienta muy importante el poder decir: esto no es una cuestión de voluntad, esto es una cuestión de ley. Si no se cumple, sabes que estás incumpliendo una ley. A su vez se considera positiva y absolutamente necesaria, al margen de que hay diferentes valoraciones respecto a su capacidad de incidencia, pero sí que es cierto que hay una visión general respecto a la variabilidad, es decir, la ley se cumple más en algunos aspectos o profundiza, impregna más en algunos otros aspectos que en otros, y lo veremos a continuación, ¿no? Y finalmente algo que ya he mencionado, pero que vuelvo a insistir, y es que la crítica debe ser entendida como una oportunidad resultante de una sociedad que reclama madura, que reclama mayor proactividad, ¿no? Decíamos en la evaluación, este país tiene unas instituciones y una sociedad civil que quiere avanzar hacia la igualdad, y precisamente por ello debemos situar la mirada no solamente en el camino recorrido, sino también en ese horizonte, ¿no? Tratar de buscar un horizonte por cumplir. Esta evaluación, los resultados de la evaluación se analizan por los diferentes sectores que aborda la propia ley, que tienen que ver con la actuación institucional y administrativa, la participación sociopolítica, cultura, deporte, medios de comunicación, educación, trabajo doméstico, empleo y violencia contra las mujeres, aunque yo simplemente me detendré en 3 de los sectores, ¿no? Respecto a la actuación administrativa e institucional, hay una serie de oportunidades y aspectos claramente positivos que se reflejan de la ley. Por una parte, parece que hay más oportunidades de avanzar, se profundiza más cuando en la ley aparece una exigencia explícita de obligatoriedad, ¿no? Como tiene que ver con los informes de impacto de género, etcétera, ¿no? También es muy importante
importante, y esto es algo comprensible, en muchos departamentos y áreas la ley se desarrolla y se aborda más cuando esas áreas observan su aplicabilidad. Esto es algo que es comprensible, pero que también debemos señalar que eso es una cuestión transversal que afecta a la dignidad de las personas y, por lo tanto, si la aplicabilidad no se hace de forma clara, seguro que si hacemos un esfuerzo la acabamos encontrando, ¿no? También se avanza cuando hay establecidos mecanismos de seguimiento y control, ¿no? Esta evaluación de la ley es un ejemplo claro, digamos, de la posibilidad de cerrar las políticas de igualdad, de blindar las políticas de igualdad de retrocesos, ¿no? También se avanza cuando existe una oferta de formación y capacitación, porque la formación tiene un componente de lluvia fina, ¿no? La seducción muchas veces llega a través de la visión de una realidad nueva, y esa realidad nueva llega a través de la formación. El sistema de dominación de hombres sobre mujeres, que tiene 6.000 años de antigüedad, lo tenemos interiorizado. Y al estar interiorizado necesitamos, como todas aquellas cosas que tenemos interiorizados, herramientas para ser libres. Y para ser libres la formación es una herramienta fundamental, y muchos hombres somos más libres desde que encontramos a través de la formación, digamos, una posibilidad de ser mejores personas, simplemente. Y también, sobre todo, cuando hay un impulso político caracterizado el liderazgo visible y compromiso explícito, y también, y esto es importante e imprescindible decirlo, cuando hay recursos técnicos, económicos y personales para llevar a cabo estas políticas. Sin embargo, en el ámbito de la actuación institucional y administrativa hay una serie de retos. La necesidad de dotar de mayor visibilidad y de reforzar organizativa y políticamente las estructuras de implementación y coordinación. Hay una variabilidad grande. Hay áreas en las que las personas encargadas de estas políticas tienen una gran visibilidad y reconocimiento, y otras áreas en las que, digamos, tienen un papel bastante más secundario, ¿no? Por lo tanto, se trataría de establecer mecanismos que garantizasen que esa visibilidad fuese transversal, una visibilidad política, una visibilidad de una política de país, ¿no? Además, es necesario repensar y reconducir los mecanismos de implementación. Se ha experimentado, tenemos muchos avances en los ámbitos de los planes, pero quizá la arquitectura metodológica establecida ahora se debe repensar para buscar también formas de trabajar en otros ámbitos, en otros municipios en los cuales quizá la estructura existente sea excesivamente estanca, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo la necesidad de dotar de coherencia con directrices claras y de carácter concreto a todo el entramado organizativo de coordinación e implementación diseñado. Es necesario, esa voluntad política se expresa en concreciones políticas, y por lo tanto eso evita el voluntarismo, evita posiciones en las que, digamos, más individuales. En el ámbito de la participación sociopolítica, la ley ha posibilitado una serie de oportunidades, posibilita compatibilizar intereses, por ejemplo, en el caso de las empresas, con la responsabilidad social corporativa, pero también con las políticas de igualdad, posibilita las políticas de presencia, especialmente en los ámbitos de carácter más político, y también posibilita la capacidad de influencia que tienen las instituciones en el ámbito privado a través de los recursos con los que cuentan, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de la participación sociopolítica hay una serie de retos. Uno sería encontrar un marco adecuado para lograr que algunos colectivos sociales y feministas y los actores institucionales que trabajen por la igualdad no circulen por carriles paralelos, sino que sean capaces de establecer mecanismos de coordinación, de diálogo, de discusión, sin tener que renunciar a la autonomía de cada cual, al espacio de cada cual, a las posiciones de cada cual, abordar explícitamente la ausencia de la diversidad de posiciones sociales en la promoción y participación de las mujeres. Se parece, como decíamos antes, que muchos de los planes son planes para los sectores hegemónicos, los sectores normativos, sectores de clase media, blanca, con ciudadanía, sin grandes problemas de movilidad, etcétera, ¿no? Escapar también en el ámbito de la participación de la mímesis del modelo participativo masculino, más presente obviamente en algunos sectores muy masculinizados como el ámbito económico, por ejemplo. Es decir, hay formas de participación que no tienen que ser las formas de participación propias de los hombres. Y también, finalmente, como más importante, avanzar en fórmulas que insistan en la importancia que tiene la voluntad política, no solo para garantizar la presencia de las mujeres, sino también para garantizar la voz de las mujeres, ¿no? Y esto es un elemento importante porque la presencia ha aumentado de forma significativa, pero si miramos quién está al mando del Gobierno vasco, diputaciones y los 3 municipios más importantes de la Comunidad Autónoma Vasca, quién está en la dirección de esta investigación o quién está en muchas cosas, nos encontramos a hombres, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que también tenemos que abordar. Respecto al tercero de los elementos que quiero destacar, el ámbito de la violencia contra las mujeres, obviamente
cambiante, las oportunidades son grandes, existe un marco normativo y de coordinación entre los sectores implicados, se destaca la profesionalidad y los recursos, aunque también se solicitan más, como es obvio, para las personas que han sido violentadas, pero sobre todo supone un reconocimiento público de algo que hasta hace no mucho se consideraba algo que era privado, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante y significativa. Sin embargo, como retos, en la cuestión de la violencia contra las mujeres, destacaría 3 que están perfectamente unidos, ¿no? Revisar la centralidad que ocupa la denuncia en la ley, para que se activen los protocolos tiene que haber denuncia, lo que pasa es que no todo el mundo puede denunciar. Entonces, ¿quién no puede denunciar? Para saber quién no puede denunciar, tenemos que revisar la presencia del sujeto normativo, quienes estamos aquí, en la ley. Porque hay personas, por ejemplo, personas con enfermedades mentales maltratadas en el 80% de los casos y la mitad de ellas ni siquiera tienen conciencia de estar siendo maltratadas. Ellas, como demonios, van a poner una denuncia. O una persona con problemas de movilidad cuyo maltratador es quien mueve su silla, ¿cómo va a poner una denuncia? O una persona sin papeles, ¿cómo va a poner una denuncia, ¿no? Por lo tanto, no todas las personas tienen una serie de recursos económicos, de capital social, de capital cultural, de capital familiar que le posibilitan dar un salto tan dramático como el de la presentación de la denuncia, ¿no? Además de eso, profundizar en la voluntad política, seguir trabajando en la coordinación interinstitucional y buscar una mayor implicación de los hombres en estas cuestiones, ¿no? Voy a pedirte, Igor, que vamos terminando porque vamos un poco justas de tiempo, pero has ido apuntando dentro de esta evaluación, lógicamente aparecen las oportunidades, aparecen también los retos que tenemos por delante. Muy brevemente, si se puede, luego vamos a tener la posibilidad en el coloquio de seguir hablando de todo esto, pero un primer titular, perdóname que saque la vena periodística. Tranquila. Vamos a ver, a la hora de ver el horizonte, nos planteamos cuáles son el horizonte que se planteaba la ley, que establece una serie de principios rectores de la ley. Y identificamos una serie de principios que consideramos como principios para avanzar y una serie de principios que considerábamos como principios para transformar. La igualdad de oportunidades, la integración de la perspectiva de género, la acción positiva, la representación equilibrada, la coordinación y la colaboración son aspectos en los cuales, son principios en los cuales, se ha profundizado mucho y sigue existiendo también una serie de retos para trabajar. Pero se trata de principios de carácter instrumentales. Estos principios, sobre todo, a lo que se refieren es a las relaciones entre las personas. Podemos establecer mecanismos de coordinación, pero, sin embargo, no avanzar en los principios de transformación, por ejemplo, la igualdad de trato. No quiere decir que esto suceda, sino simplemente que conceptualmente podemos avanzar en la coordinación, pero esa coordinación, sin embargo, no tiene por qué ser una coordinación en la que se hayan ausentado los roles y los estereotipos de género, ¿no? Entonces, es importante que esta cuestión, esta diferenciación entre principios, la tengamos clara. Para alcanzar la igualdad, todos son necesarios. Lo que pasa es que unos nos permiten poner en marcha instrumentos que nos ayudan en el camino, y en este caso la evaluación es más benévola con estos principios. Se ha avanzado en estos principios, se ha profundizado en estos principios, pero, sin embargo, queda mucho camino en los principios que tienen que ver con la transformación, ¿no? En última instancia, esos principios que tienen que ver con la transformación son los principios que atacan directamente a las relaciones de fuerza, son los principios que atacan a esa desigualdad entre sectores y grupos. Así, por ejemplo, en el respeto a la diversidad y la diferencia hay que superar la lógica binaria. Se debería avanzar en la superación de la lógica binaria, en términos que no sean maniqueos de hombre-mujer, sino todo el abanico de identidades y opciones sexuales que existen en el medio, y también ir más allá del sujeto normativo con la perspectiva interseccional. Decíamos en las conclusiones que las personas cuya diferencia de origen, movilidad funcional o sexual genera situaciones de mayor desprotección, estas personas, desafortunadamente, no se ven reflejadas en esta ley. Ello obliga a estar atentas y seguir avanzando, mejorando lo existente para que, independientemente del articulado, las políticas que se deriven no pierdan la perspectiva de que en el mundo real hay más que mujeres de clase media, estudios universitarios, raza blanca y recursos para el acceso a los servicios sociales, ¿no? Respecto a otro de los principios fundamentales para transformar la eliminación de roles y estereotipos, se ven como uno de los principios más difíciles de alcanzar, sobre el que se hace una valoración más amarga, y por eso las personas que han participado hacen un llamamiento a la educación en valores igualitarios, pero sobre todo en mantener la tensión para evitar el espejismo de la igualdad. Esto
esto es algo que en las aulas se ha visto de forma clara. Hemos sido pioneros en el avance de políticas de igualdad en las aulas. Se pensó que la igualdad estaba alcanzada, la igualdad se convirtió en una transversal y finalmente estamos encontrando hoy en las escuelas, y esta evaluación la verdad es que pone los pelos de punta, situaciones que son bastante complicadas y que requieren de un esfuerzo tremendo, porque esa es la tierra sobre la que vamos a construir nuestro país. Y esos niños y niñas siguen estando repartidos entre niñas que están en los espacios privados, escondidas en las esquinas, niños que colonizan los patios. Es necesaria una inversión tremenda, es necesario un trabajo fundamental de educación y de formación, ¿no? Y sobre todo, evitar que esto quede en manos del voluntarismo de las personas. Tiene que asentarse una voluntad irredenta para eliminar los roles y los estereotipos por razón de género. Finalmente, y acabo ya, el horizonte máximo, el de la igualdad de trato, ¿no? Un horizonte que lo tenemos que analizar en lo sutil, en las miradas, en las formas de comunicarnos, en las formas de ocupar el espacio, de mirar de frente o de dar la espalda, en las formas de coordinarnos, en las formas de tratar a las personas. El horizonte sería aquel que el antropólogo Manuel Delgado reivindicaba como el derecho a la indiferencia. Es decir, que todo el mundo sea tratado de forma indiferente a su raza, sexo, origen, condición y clase. Esa es la utopía de la igualdad, ¿no? Y es la utopía de la igualdad de trato. Eso que supone alcanzar la igualdad de trato es superar un sistema que se sostiene sobre la desigualdad a través de prejuicios y roles asignados, en ocasiones con violencia, sobre millones de mujeres, pero también de hombres. Alcanzar la igualdad de trato es superar un sistema que alimenta la diferencia y niega la diversidad. La sociedad, como decíamos, solo avanza en la medida en que la raíz de las desigualdades deja de ser considerada como un asunto privado para transvisibilizar que responde a una raíz estructural, demandar una solución pública y colectiva. Por eso, teniendo en cuenta esto, la apuesta por la igualdad de derechos y oportunidades no debe quedarse en lo formal, en un concepto, sino que debe ser una práctica que atraviese las estructuras, las organizaciones, los discursos, las reflexiones, las escalas, a la clase política, al cuerpo técnico, a la sociedad, a las organizaciones. Enfrentarse al sistema de dominación más antiguo del mundo requiere que, además de leyes, además de personas que desinteresadamente trabajan, muchas veces en la sombra, sobre todo se asuma el reto de la igualdad no como un asunto particular, privado, a potenciar en base a la voluntad de quien esté interesado o afectada. Requiere actuar como una política de país y requiere también un pacto de país. Pues eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Igor. Enhorabuena a todo el equipo de Parte Hartuz, porque realmente es un trabajo al que nos empezamos a asomar. Quiero decir que el completo de ese trabajo está disponible ya en la página web de Emakunde, tanto de esta evaluación cualitativa como la cuantitativa y el resto de evaluaciones que vamos a conocer a lo largo de la mañana. Me quedo con la idea de que tenemos que avanzar, por supuesto, sí hacia adelante, pero también en profundizar, ¿no? También ir bajando hacia donde están las raíces, que es donde tenemos que buscar los mecanismos de transformación. ¿En qué ha contribuido esta ley? Empezamos a verlo. Vamos a verlo también en el nivel cuantitativo y en esos otros ámbitos de valoración que se han hecho en estas 4 evaluaciones en paralelo. Te llamaré y te invitaré después a que podamos compartir las preguntas que también se puedan estar ocurriendo a través del hashtag Berdintasunlegea Ley Igualdad. Seguimos escuchando también a través de Twitter a las personas que nos acompañan a través del streaming. Oraintxe etentxo bat egingo dugu, berrituko dugu pixka bat energia eta bueltan etorriko gara ur sakon hauetan berriro murgiltzera. 11etan itxaroten zaituztet hemen. Eskerrik asko.